Esta mañana, en la primera parte del programa, el señor Juan Jiménez Mayor. Aquí lo tenemos ya en el set. Don Juan Jiménez Mayor, bienvenido. Es un placer tenerlo frente a frente. Muchas gracias, Renato. A esta altura y luego de su denuncia de ayer, denuncia que lleva hoy ya 23 horas, porque justamente a las 8 comenzó con su comparecencia. ¿Cuáles son las valoraciones que usted tiene de las reacciones que se han producido? Y precisamente la reacción del Congreso, que no va a derogar absolutamente nada y que esta reforma se mantiene tal como fue aprobada el jueves 18. Bueno, en realidad, tal como lo anunciamos en la conferencia de prensa del día de ayer, la preocupación de la misión giraba en torno al futuro de las investigaciones que se están realizando entre UFESIC y MAXI. Y finalmente, en la tarde de ayer, la jueza natural que está viendo el caso de los 5 diputados, la doctora Alma Guzmán, finalmente decidió aplicar la ley mencionada, la ley de presupuesto que impide las investigaciones al Ministerio Público y que se abran procesos ante el Poder Judicial, y dispuso el archivamiento del caso de los 5 diputados, es decir, que el Poder Judicial no puede abrir el proceso y que el caso pase al Tribunal Superior de Cuentas. Este es un precedente, lo calificamos como muy negativo, porque implica la claudicación de una función constitucional del Poder Judicial para procesar casos, en este tema específicamente, de corrupción de altos funcionarios o de funcionarios públicos que manejen recursos destinados a programas sociales. Este precedente podría implicar inclusive que más adelante el Congreso Nacional pueda establecer otras leyes que impidan al Ministerio Público iniciar investigaciones y que toda investigación relacionada con hechos vinculados al manejo de recursos públicos tenga que ser previamente determinado por el Tribunal Superior de Cuentas, como de hecho ya existe en el caso de enriquecimiento ilícito, pero que de alguna forma, interpretado así, está en la Constitución. Esto no soporta ningún análisis jurídico, porque estamos hablando aquí de atribuciones constitucionales. La Constitución de la República establece que la función de investigar delitos corresponde al Ministerio Público y que el ejercicio de impartir justicia corresponde al Poder Judicial. La determinación de un delito no corresponde al Tribunal Superior de Cuentas. El Tribunal Superior de Cuentas es un órgano administrativo que realiza auditorías para determinar responsabilidades y que estos, cuando se determinan, pasan al Ministerio Público para que, si el Ministerio Público considera que efectivamente aquí se han cometido delitos, esto pase al Poder Judicial. Este precedente, repito, va a generar una situación de impunidad, y por eso que nosotros hemos calificado la emisión de esta norma dentro de la ley de presupuesto como un pacto de impunidad, porque son precisamente las personas, no todas evidentemente, sino que aquellas que saben que hay una investigación, las que inclusive han votado a efectos de que estas investigaciones no proceden, es decir, se han convertido en juez y parte de su propia investigación. La misión tiene un mandato en el país. Aquí hemos venido en virtud de un tratado internacional entre la OEA y el gobierno de Honduras, tratado que ha sido aprobado por los propios diputados del país en el Congreso Nacional. Y hemos venido a cumplir ese mandato. Déjenos cumplir el mandato. Quizás para que la opinión pública entienda un poco el proceso. La misión tiene 1 año y medio, un poco más, de trabajo. Hemos instalado la misión en el país, cosa que no es fácil. La CICIG le tomó más de 2 años solamente instalar la misión. Trabajamos en la creación de un sistema anticorrupción, una unidad fiscal especial que tiene más de 40 funcionarios, entre fiscales e investigadores muy comprometidos, muy serios en el trabajo, y en esto la labor del fiscal Chinchilla ha sido fundamental. Hemos creado una jurisdicción anticorrupción que va a procesar casos de corrupción.
Y ahora que esto entra en operaciones, que más o menos ha sido en el mes de octubre del año pasado, cuando comenzamos los trabajos de equipos integrados con UFESIC, y presentamos el primer caso, el primero de 9 casos, viene esta barrera que se impone en este momento entre la persecución del delito y las posibilidades que tenemos de requerir ante la justicia a aquellas personas que han usufructuado ilícitamente de fondos públicos. El caso de la red de diputados, Renato, no es un caso menor. La Maxi ha identificado esto como un mecanismo de fuga o drenaje o apropiación de recursos públicos, que tiene la gravedad de haber sido relacionado con programas de apoyo social, programas comunitarios. Esto en un país como Honduras, con más del 60% de pobreza, es un hecho doblemente criminal. El uso utilitario, ilegal, ilícito, ilegítimo de fondos públicos destinados a ayudar a la gente, pero que terminan en bolsillos de políticos. Aquí quiero hacerle una pregunta. En el diario digital salvadoreño, El Faro, apareció ayer lo siguiente. La Maxi también investiga a otros 60 diputados de todas las bancadas, incluyendo al presidente del Congreso, Mauricio Oliva, de quienes sospecha que se beneficiaron de fondos públicos mediante el mismo esquema, explicó Jiménez Mayor. También hay directivos de 30 ONGs bajo investigación. Aquí viene mi pregunta, si es así o hay alguna alteración en los números. La red pudo haber desviado 1.300 millones de lempiras, casi 60 millones de dólares. Sí, ¿Es así? Sí, solamente eso en el periodo 2011-2015. ¿En 4 años? Sí, la investigación en realidad va a ir por tramos hacia atrás. Y efectivamente hay más de 60 diputados que provienen, digamos, de la gestión anterior y la gestión, digamos, reelectos, y altos funcionarios también del Poder Ejecutivo, representantes de ONGs, el presidente del Congreso actual. Entonces, estamos hablando de un caso que no es menor, y lo que ha ocurrido acá básicamente es que los diputados han dicho no nos investigue la Fiscalía, que nos investigue el Tribunal de Cuentas. ¿Y por qué el Tribunal de Cuentas? ¿Ese tribunal da garantías de imparcialidad e independencia en una investigación? Yo quisiera que no sea solamente la Maxi la que opine sobre estas cosas. A mí me gustaría que la gente, la opinión pública, los líderes de opinión se pronuncien. Acá yo veo los medios el día de hoy y plantean bronca entre la Maxi y el Congreso, disputa. Eso no es así. Nosotros hemos venido a hacer un trabajo técnico. Lamentablemente nos encontramos con una situación en donde el Congreso Nacional construye un muro que impide la investigación y tenemos que decir lo propio. Y nos gustaría que se instale un debate en el país, que los penalistas de Honduras, ¿dónde están los penalistas de Honduras para que señalen cuál es el punto de vista técnico, si efectivamente lo que ha acontecido ayer en la Corte Suprema con esta resolución de la jueza es correcto o no es correcto? Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de crítica a las resoluciones judiciales. Ya habló el Poder Judicial, ¿eso es correcto desde el punto de vista jurídico? ¿Qué opinan los técnicos? La Maxi ya planteó el tema. Estamos, la verdad, impresionados de cómo no solamente se aprueba una ley, sino cómo la jueza Guzmán planteó el tema el día de ayer en la audiencia. Y me va a perdonar la doctora que lo diga, pero nosotros hemos venido a hablar claro al país. No se sometió el caso considerando las pruebas presentadas por la Fiscalía. Simplemente planteó una cuestión prejudicial, es decir, un tema de procedimiento, un tema vinculado a la posibilidad o no de que el proceso continúe, aplicando solamente la ley, esta ley del Congreso que acaba de emitirse. Y la jueza tenía otras posibilidades, ¿no? Fíjese, los jueces tienen la facultad, la prerrogativa de escoger si una ley es inconstitucional, aplicar la Constitución.
¿Por qué? Porque si el juez aplica la ley inconstitucional, el propio juez está violando la Constitución. Este es un viejo principio que se construyó en el constitucionalismo norteamericano, en un famoso caso, Marbury versus Madison, en los Estados Unidos, en la Corte Suprema de los Estados Unidos, que generó la teoría del control difuso, la inaplicación de normas inconstitucionales. La Constitución de Honduras permite a los jueces inaplicar normas inconstitucionales. Sin embargo, esto no se hizo, pese a que aquí se está recortando una atribución constitucional del ejercicio de la acción penal del Ministerio Público y de la Administración de Justicia por parte del Poder Judicial. El Poder Judicial ha dicho, no puedo ver casos si antes no viene el proceso dictaminado por el Tribunal Superior de Cuentas. Este es un precedente nefasto para la justicia de Honduras y permítanme que lo diga así de claro. Saludamos ayer, celebramos el comunicado del Poder Judicial, minutos antes de la audiencia. Pensábamos que ese comunicado que reforzaba la independencia del Poder Judicial, que ratificaba ese principio, esa garantía institucional de funcionamiento de un poder del Estado, iba a dar soporte a una resolución judicial que determine precisamente la independencia de poderes. Porque aquí, desafortunadamente, el Congreso Nacional viola la Constitución al establecer que el Poder Judicial no puede procesar casos. Mire lo que dice la ley, y esto para que no digan que es una opinión de quien habla. Luego de establecer cuáles son las competencias del tribunal respecto a los programas sociales, en fin, dice lo siguiente. Es la última parte del... Durante esté en proceso la auditoría e investigación especial y hasta no haberse agotado la vía administrativa y que ésta tenga el carácter de firme y ejecutoriada, no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad, sea esta administrativa, civil o penal. O sea, mientras el Tribunal Superior de Cuentas no emita su pronunciamiento, para lo cual le dan 3 años de plazo, no procede la determinación de la responsabilidad penal por parte del Poder Judicial. ¿Dónde quedan los delitos cometidos? ¿Dónde queda la prescripción? Porque cuando se comete un delito hay un tiempo para perseguir al delincuente. Están impidiendo el trabajo de investigación, eso es lo que están haciendo. Pero mire los argumentos esgrimidos por el Congreso Nacional de la República en el comunicado emitido ayer. El objetivo de la reforma, lejos de generar impunidad, promueve la transparencia y la rendición de cuentas, ya que pide que se investigue todos los movimientos de recursos destinados a proyectos comunitarios y ayudas sociales desde el gobierno de Manuel Zelaya hasta el presente. Y que esta reforma no le quita ni le restringe al Ministerio Público ninguna facultad de investigación sobre cualquier caso penal actual o futuro. Ahí nomás, mire. Ya que no se reformó ningún artículo de la ley del Ministerio Público. Claro, no se reformó, porque no podría reformarse una ley de presupuesto, pero en los hechos sí lo hace. No procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad, sea esta civil, penal o administrativa. No lo dicen, pero sí lo hace. Hasta tanto no esté en firme la auditoría del Tribunal Superior de Cuentas, no procede ninguna acción judicial en lo civil, en lo penal y en lo administrativo. Eso significa un requisito de procedibilidad de la acción penal hasta tanto el Tribunal de Cuentas no se pronuncie. Y eso es exactamente lo que dijo la resolución de la jueza Guzmán el día de ayer. Mientras no haya dictamen del tribunal, no podemos conocer esta causa. Eso nos parece un hecho de claudicación de la justicia en el país. Y ojalá, cuánto nos hubiera gustado que esa resolución más bien enfatice la independencia, inaplique esta disposición que resta una atribución constitucional al Poder Judicial. Y alguien ayer me hizo esa pregunta y me lo repreguntó.
Y eso no siempre fue así. Había libertad en el Poder Judicial para iniciar diligencias indistintamente de los procesos que llevara el Tribunal Superior de Cuentas. Sin duda. Y fíjese una cosa más, el comunicado del Congreso establece de que se ponen en investigación a todos. Eso no tenía por qué darse. Eso es una atribución del Tribunal Superior de Cuentas. O sea, esta ley tiene varios párrafos. En realidad el párrafo importante es el que estoy señalando. Sí. Porque todo lo demás ya forma parte de las atribuciones que tiene el Tribunal Superior de Cuentas. No tenía por qué darse una nueva norma sobre esto. Es una tautología jurídica que se le dé nuevamente esa función porque ya la tenía. La diferencia está justamente en esto. Durante esté en proceso la auditoría y hasta que esté en firme la auditoría, no procede ninguna acción judicial. Eso marca la diferencia entre el ayer y el hoy después de la reforma que se aprobó en el Congreso. Y no solamente son intenciones normativas, ya es una realidad. Ya el Poder Judicial el día de ayer dispuso el archivamiento de una causa precisamente porque no proceden acciones judiciales hasta tanto el Tribunal Superior de Cuentas no se pronuncie. Entonces, yo quiero preguntar con el ABC para que haya comprensión de todo el pueblo hondureño. El Congreso dice, esta reforma no le quita ni le restringe al Ministerio Público ninguna facultad de investigación sobre cualquier caso penal actual o futuro. Pero dice el vocero de la Maxi, que cuando esa reforma se orienta a decir que durante esté en proceso la auditoría o esté en firme la auditoría, no procederá ninguna acción judicial. Esto es más o menos para que la gente entienda. A una señora le roban la cartera o recibe a alguien una presión de un marero, una extorsión. El Ministerio Público, frente a la comisión de un delito, tiene toda la posibilidad de investigar, identificando a la persona y el delito, presentarlo ante la justicia. Así funciona en todos lados. Hasta antes de la reforma también así funcionaba aquí. Sí. Pero que digan, miren, antes de que el fiscal pueda presentar el caso ante el Poder Judicial, tiene que haber una opinión previa de la Dirección de Investigación de la Policía Nacional de Honduras. O sea, que el fiscal esté atado, sometido a una decisión de un órgano externo a la Fiscalía para ver si procede o no que él pueda denunciar ante el Poder Judicial. Otro ejemplo, vamos a poner el caso de los periodistas. Que un periodista cometa un delito de prensa, un delito de difamación. Que la ley diga, no se podrá presentar una denuncia si previamente el Colegio de Periodistas no da el pase previo, un dictamen favorable para que se pueda denunciar a la persona. Más o menos, para que la gente pueda entender. O sea, se está recortando la facultad del fiscal de investigar delitos, porque necesita previamente un estudio del Tribunal Superior de Cuentas. Don Juan, no sabemos qué piensa el fiscal Chinchilla. Yo solo sé que usted tiene muy buena relación con el fiscal Chinchilla y que además valora el trabajo del fiscal general Oscar Chinchilla. En este caso de la reforma a la ley orgánica del presupuesto, la misma incomodidad que tiene la Maxi, ¿la tiene el fiscal Chinchilla? Yo he conversado con él el mismo día, martes. Hoy estamos jueves, ¿verdad? Hoy es jueves. Es que ha sido días largos para nosotros, pero conversé con él el día de martes, estaba muy preocupado con el análisis del artículo de la ley de presupuesto. Justo coincidimos en la valoración y en el estudio en el momento, porque esto ha sido, digamos, esto fue descubierto por la misión el martes a las 5 de la tarde, porque son las cosas que se hacen. En mi país hay una frase, no sé si se usa acá, entre gallos y medias noches, ¿no? En donde se aprueban estas cosas que nadie conoce, que no son informadas y que luego son aplicadas. Felizmente nos dimos cuenta a tiempo. ¿Por medio de la Gaceta o por dónde? Por medio de la Gaceta, así es, haciendo la lectura minuciosa de la ley de presupuesto hasta que llegamos al punto. Y lo que quisimos hacer el día de ayer fue advertir a la opinión pública y también, de alguna forma, al Poder Judicial, para que sepan de que acá hay un problema serio que tienen que atender. Pero
La respuesta fue exactamente la contraria. del Poder Judicial. Así es. Entonces, Estamos hablando del fiscal Chinchilla. Él no, tiene no, lo que quiero decir es que el fiscal ya está al tanto de esto, comentamos la preocupación mutua sobre este particular, todavía hay acciones legales que se pueden realizar, de hecho la Fiscalía va a impugnar la resolución del día de ayer, la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra este artículo de la ley de presupuesto, en fin, el camino jurídico todavía está abierto, pero la preocupación, que es básicamente lo que nos mueve a nosotros, y yo quisiera que la gente pueda entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo en este momento en relación a este caso. Mire que también se ha pronunciado el Tribunal Superior de Cuentas Sí. y arguye el Tribunal Superior de Cuentas que la Maxi interpreta mal la reforma. Vamos a escuchar la respuesta del vocero de la Maxi, don Juan Jiménez Mayor, inmediatamente después de estos consejos comerciales, cuando el Tribunal Superior de Cuentas, a través de un comunicado, dice que la Maxi ha interpretado mal la reforma. En el Tribunal Superior de Cuentas hay una mala interpretación de la reforma legislativa de parte de la Maxi, pues la Constitución de la República los legitima para fiscalizar los fondos, bienes y recursos a los 3 poderes del Estado, instituciones descentralizadas y entes desconcentrados. Sí, eso no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo. O sea, el Tribunal de Cuentas para eso existe, para eso funciona. Esas son las atribuciones que tienen que ejercer ellos. El problema es que, como he señalado, la ley, que aquí la tengo en la mano, dice que no proceden ningún tipo de acción judicial mientras no se pronuncie el Tribunal Superior de Cuentas. Y eso es lo que estamos nosotros planteando como un hecho indebido. Y si mal no recuerdo, da un plazo ahí. Sí, le da un plazo de 3 años al tribunal para que se pronuncie, ¿no? Fíjese, el Tribunal Superior de Cuentas se demora 5 años en hacer una investigación de enriquecimiento ilícito para una persona. Aquí estamos hablando de un montón de gente, ¿no? Que tienen que investigar y que debieron haberlo hecho hace tiempo, ¿no? Y entonces, fíjese, eso que no hemos interpretado bien la norma, nosotros somos abogados, yo soy abogado, yo soy profesor universitario, soy constitucionalista en mi país. Interpretación literal nada más. Yo no hablo de otra interpretación. Los abogados saben lo que estoy diciendo. La más facilita, la literal, ahí está. Dice el Congreso que rechaza completamente las aseveraciones malintencionadas del vocero de la Maxi, que esta reforma afecta a los procesos judiciales de casos relacionados con el Instituto Hondureño de Seguridad Social o cualquier otro caso investigado por el Ministerio Público. Mire, Mario Zelaya, el director del Seguro Social condenado, fue el año pasado, en enero, condenado por delitos de corrupción en el caso del migrante hondureño. Esta ley establece la suspensión de casos o la imposibilidad de que se vean estos temas dentro del Poder Judicial de forma retroactiva, ¿no? Retroactivamente, señalando que cualquier programa social tendrá que tener estas características de investigación. El señor Zelaya ha sido condenado el año pasado por el caso del migrante hondureño. El migrante hondureño era un programa social del Instituto Hondureño de Seguridad Social destinado a inscribir migrantes en Estados Unidos para que puedan afiliarse al Seguro Social y darle cobertura de salud a sus familiares aquí en Honduras. Ese caso, yo siempre lo he dicho, pero parece que alguna gente no cree, es el caso donde ha existido la más alta condena por delitos de corrupción en la historia de Honduras. 15 años. Contra Mario Zelaya. Contra Mario Zelaya y su estructura criminal. Y su estructura. Con esta ley, y esto lo puede hacer la Corte Suprema, ¿no es cierto?, se puede interpretar que esa sentencia es nula porque primero tiene que determinarlo el Tribunal Superior de Cuentas. El caso de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla, la esposa del expresidente Lobo. Porfirio Lobo. Ella tiene una investigación
que realizó valientemente el Consejo Nacional Anticorrupción inicialmente, luego pasó esto a UFESIC y Maxi, en donde existe una imputación de apropiación de más de $500,000. Es una investigación grande que se está haciendo. La primera dama en cualquier país del mundo lo que hace es desarrollar programas de acción social. Y en este caso, lo que ocurrió fue que ella desarrollaba ese tipo de programas y para eso tenía un presupuesto, unas cuentas bancarias cuyos saldos finalmente terminaron en sus cuentas personales o en su cuenta personal. Con esta ley tampoco se puede presentar el requerimiento ante el Poder Judicial, requerimiento que está listo, porque primero lo tiene que ver el Tribunal de Cuentas, 3 años, ¿no? Y otros casos más que seguramente están en cartera. Se está, como dijimos ayer, cortando los brazos y las piernas para las investigaciones en materia de corrupción. Y esto es muy grave. Y tengo que decirlo como representante de la misión, porque nosotros hemos venido aquí, traídos por el gobierno de Honduras y por la OEA, para ayudar al país a combatir este problema. Aquí, en Honduras, como en otros países del continente, hay un problema de corrupción. Aquí tomaron la decisión de ser acompañados por una misión. En el caso de Mario Zelaya, Migrantes, ¿podría invocarse esta reforma con carácter retroactivo a pesar de que hay una sentencia judicial de 15 años? Acá dice que se debe investigar a todo servidor público, no solamente diputados, todo servidor público, durante los gobiernos desde el 2006, 2010, 2010, 2014, 2014, 2018. 3 gobiernos hacia atrás. Aunque haya una sentencia condenatoria. Porque todavía no está el caso terminado. Porque hay recursos, hay apelaciones. Así es. Dice, todavía no está esto en firme la sentencia. Dice el Congreso que en ningún momento este poder del Estado ha aprobado la figura de la retroactividad en materia administrativa. 2006, investigación. Y hay un principio en derecho penal. Se aplica la ley más favorable al reo. Don Juan Jiménez. Se aplica la ley de forma retroactiva cuando es más favorable al reo. O sea que usted no descartaría que pese a la sentencia condenatoria, en el caso de los migrantes, de Mario Zelaya y su séquito, su estructura, invocando esta reforma, ¿pueda desaparecer la condena? Mire, me parecería un hecho más grave todavía, pero hay una frase que se señala muchas veces, que es la realidad a veces supera la ficción. Y lo que esperamos es que esto no ocurra, ¿no? Sería muy lamentable, muy grave para el país y los jueces tienen la potestad para no aplicar esto. Hace algunos minutos le pregunté si en efecto las cantidades desviadas en 4 años, 2011, 2015, hacia los bolsillos de diputados ascienden a $60 millones. En 4 años, y usted me dijo que sí, que aproximadamente ese es el monto. Son 1.300 millones de lempiras. 1.300 millones de lempiras, aproximadamente. En 4 años, esa es la investigación. Se han desviado hacia los bolsillos de diputados esa cantidad de dinero. Es que fíjese, don Renato, esta ha sido una manera de drenar fondos públicos, ¿no? Detectada, está en plena investigación, y cuando estamos, digamos, destapando o levantando la alfombra, nos dicen, señores, tapen esto, que lo va a ver otra persona, ¿no? Don Juan, tiene toda la documentación, tiene toda la sustentación, la UFESIC, Ministerio Público, para probar este requerimiento, para probar esta denuncia. Mire, nosotros
como equipo integrado entre UFESIC y MAXI el 29 de noviembre, días posteriores a las elecciones. Hicimos una medida de aseguramiento de documentos en un almacén de la Secretaría de Finanzas que se llama, o lo conocen como el almacén quemado. Fue una diligencia que duró varias horas, en donde funcionarios del Ministerio Público, de UFESIC y de la misión, de la MAXI, levantamos una serie de documentos vinculados a este caso. Es decir, todas las supuestas rendiciones de cuenta de los diputados de estos supuestos programas sociales que no se ejecutaron. Todo lo que se hizo acá se hizo en papeles. El dinero venía del Estado, de la Secretaría de Finanzas. Se aprobaba un proyecto por parte del Poder Ejecutivo, de una ONG, hay un sistema de acopiadores de personas que rodean a diputados para poder venderles proyectos, darles el interés de proyectos, pero no son proyectos, sino que es dinero, ofrecimiento de dinero para que puedan ellos hacer la gestión. Porque la ley de ONGs en Honduras establece que las ONGs no pueden usar políticamente los recursos que les da el Estado. Y dice más, los diputados no pueden administrar los fondos. ¿Y qué hacen? El dinero viene de la Secretaría de Finanzas, pasa a la ONG, previo proyecto. La ONG es la que debería administrar los fondos y ejecutar los proyectos. Y lo que hace la ONG es desviar los recursos pagando a los diputados. En muchos casos, y este es el problema que tienen las personas que están comprometidas en estos delitos, a través de cheques, a su nombre. La ruta del dinero está establecida. La medida de aseguramiento ha implicado que en este momento el Ministerio Público tenga esos expedientes. Y sabemos, porque el día martes, hace 2 días, la Fiscalía y la MAXI hicimos unos allanamientos a unas oficinas privadas, e inclusive en una de esas oficinas encontramos a un equipo de gente que estaban redactando comprobantes de pago, haciendo expedientes de sustentación de gastos para presentarlos a la Secretaría de Finanzas. Con lo cual se están cometiendo además otros delitos, porque están falsificando documentos para probar que esos montos han sido ejecutados. Tengo que revelar esto ahora, y esto, por supuesto, no era la idea, porque en una investigación debe primar la reserva para la efectividad, porque en este momento nos han dejado fuera de la investigación con esta ley y con el criterio que el día de ayer la jueza ha tomado. Y nuestra preocupación está además porque esta ley establece que las autoridades que tengan documentación vinculada a estas investigaciones tienen que entregarlas al Tribunal Superior de Cuentas. O sea, probablemente en los próximos días llegue una nota del Tribunal Superior de Cuentas a la Fiscalía para que la Fiscalía le entregue toda la documentación que obre en su poder en relación a esta investigación. Y estamos muy preocupados porque, digamos, el Ministerio Público tiene un programa de protección de testigos, pero el Tribunal Superior de Cuentas no. ¿Qué puede garantizar el Tribunal Superior de Cuentas respecto a la vida de las personas que en este momento están, digamos, colaborando con esta investigación? ¿En qué oficina pública encontró el Ministerio Público ese séquito de personas haciendo recibos? No, han sido unas oficinas privadas. En oficinas privadas. Sí. Que fueron allanadas previa información al Ministerio Público y la UFESIC. Así es. El Ministerio Público o sea, UFESIC y la MAXI hemos hecho esta operación. Estas 2 operaciones, porque es la primera en noviembre, toda la documentación que en este momento tenemos de todos estos proyectos que supuestamente ejecutaron estas ONGs, ¿no es cierto? Y las rendiciones de cuentas supuestas y la medida de aseguramiento de unas firmas privadas que están en este momento trabajando
con mucha rapidez, ¿no es cierto?, para poder sustentar los gastos de recursos públicos. Y eso no es delito. ¿Y por qué no se procedió entonces a la captura de estas personas si es delito? Estamos en investigación, hasta que sale esta ley. Pero que sí estaban falsificando documentos en función de sustentar ahora esos dineros públicos que supuestamente se invirtieron en obras. Son los actos preparatorios, ¿no es cierto?, de la comisión de estos delitos, ¿no?, de estos nuevos delitos. Pero ya teníamos, repito, esta ley vigente desde el viernes de la semana pasada. En la sentencia de la juez ayer invocó la reforma de la ley de presupuesto. El argumento que sustenta el archivamiento del caso es la aplicación de la ley de presupuesto. Con lo cual, fijó el precedente que el Poder Judicial no puede abrir una investigación, no puede abrir un proceso judicial si previamente no tiene el dictamen del Tribunal Superior de Cuentas. De hecho, así lo dijo. ¿Cómo valora la reacción de la comunidad internacional? Ayer la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos dijo que esto es un monumental retroceso. El adjetivo no me lo estoy inventando yo. Dijo que esta reforma es un monumental retroceso. Juan Jiménez Mayor, vocero de la Maxi. ¿Cree que ha habido la suficiente respuesta de rechazo a esa reforma de la sociedad hondureña? ¿O le preocupa que la sociedad misma se haya quedado corta ante la denuncia que se hizo pública ayer a las 8 de la mañana? Sí, bueno, quizás lamentar primero las circunstancias de hecho del país, la crisis postelectoral, los acontecimientos que vienen dentro de pocos días en el país, son, digamos, no son buenos momentos para Honduras. Y hubiésemos querido que este tipo de circunstancias no se den. Ayer lo decíamos en la conferencia de prensa, nosotros no actuamos políticamente. De hecho, la misión ha sido criticada, digamos, porque no ha tenido un protagonismo en el tema electoral, porque no nos compete. Para eso está la misión de observación electoral que vino al país. Y yo creo que esto se irá decantando en los próximos días. Lo que se ha planteado es una solución al problema, que es la derogatoria de la ley. Y bueno, yo he sido llamado a Washington, estaré viajando en los próximos días a la Secretaría General de la OEA, voy a tener reuniones en el Congreso norteamericano, voy a tener reuniones en el Departamento de Estado también, aprovechando mi visita allá, y reuniones con las principales organizaciones no gubernamentales con sede en Washington, el WOLA, Wilson Center, la Fundación para el Debido Proceso Legal, NDI, a efectos de informar la situación que existe en este momento respecto a nuestro mandato y el trabajo que se viene haciendo en esta materia. Don Juan, valoración de ustedes como Maxi. Esto es estrictamente asunto del Congreso Nacional, protección del Congreso a los diputados, algunos diputados actuales, exdiputados. ¿O cree usted que más allá de este poder del Estado, también existe la complicidad de otros poderes del Estado? Partiendo de una premisa, la ley de presupuesto no es sancionada, sino que va directamente a la Gaceta para su publicación. No, pero yo creo que no, en este caso, esto no se puede realizar sin un previo conocimiento del Poder Ejecutivo, por más que sea el procedimiento de esa manera. Además que esta norma no estuvo en el proyecto original. Esta norma viene y aparece. Se añade en el Congreso. Sí, claro. Entonces, la cuestión aquí es buscar una solución al problema. Yo creo que ya los argumentos de por qué se han dado se ha dado este hecho está planteado.
Y ayer un periodista preguntaba ¿con quiénes cuenta la misión para esto? Y yo les decía, con los buenos políticos, con la gente de bien, con la gente que quiere realmente cambiar las cosas en el país, con los diputados electos que no deben casarse con estas cosas. Del partido que fuera, del Partido Nacional, del Partido Liberal, de Libre, en fin, de todos los partidos que quieren que las cosas sean diferentes. Y esa es la valoración que creo que tenemos que hacer todos, igual los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales, los colegios profesionales, que todos puedan cumplir su papel de si quieren un país diferente o si quieren que siga ocurriendo lo que ha ocurrido siempre. Y aquí yo creo que el liderazgo de los políticos, de las autoridades del país, del presidente de la República, de poder generar estas diferenciaciones, ¿no es cierto? Porque aquí lo que ha ocurrido es que los que son juez y parte han tomado una decisión de cortar investigaciones, porque ya sabemos lo que va a pasar en el Tribunal de Cuentas. No lo digo yo, lo dicen todos los expertos. Ese tribunal necesita una gran reforma. Necesitaba una conformación de gente técnica y el Congreso Nacional anterior decidió que este tribunal sea conformado por 3 representantes de partidos políticos. Y esto que denunciamos en su momento lo estamos viendo ahora como una solución al problema de quienes están en el problema. Hay un segmento de liderazgos políticos que piensan que esto que está denunciando la Maxi es producto de línea del secretario general Almagro confrontado con el gobierno por la situación postelectoral. ¿Cómo valora esta percepción que hay en algunos liderazgos políticos del país? Yo quiero negar rotundamente esa afirmación. Nuestro trabajo es absolutamente técnico. Yo hablo por todo el equipo de la misión, que son profesionales de primer nivel en sus países. Hemos reclutado un equipo muy interesante de gente y nosotros venimos trabajando esto desde hace meses. Y no tiene nada que ver, lamentablemente los tiempos políticos en el país se han dado de esta manera, pero nosotros no podíamos callarnos ni un minuto frente a un acto que lo que busca es recortar las facultades del Poder Judicial, del Ministerio Público y por supuesto afectar el mandato de la misión. Y acá hemos señalado claramente el día de ayer que se están afectando los compromisos internacionales de Honduras con una ley como esta. Estaba leyendo el numeral 1 del comunicado del Tribunal Superior de Cuentas y se lo leo textualmente. El artículo 222 de la Constitución de la República y el 5 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas legitima al ente Contralor del Estado a la fiscalización a posteriori de los fondos, bienes y recursos administrados por funcionarios de los 3 poderes del Estado, instituciones descentralizadas y desconcentradas, incluyendo los diputados del Honorable Congreso Nacional. Por consiguiente, la facultad de fiscalizar la gestión de cualquier servidor público fue concedida al Tribunal Superior de Cuentas desde el año 2002, cuando se reformó vía Constitución de la República y se aprobó la ley orgánica. Es así. Ese no es el problema. El problema es que ellos tienen la atribución y no necesitaban que el Congreso les diga otra vez, oigan, investiguen, porque ellos tienen esa facultad, que la ejerzan. Pero eso no debe impedir que el Ministerio Público pueda hacer una investigación y presentar un requerimiento al Poder Judicial, y eso tampoco debe impedir al Poder Judicial iniciar un proceso judicial por delitos de corrupción. No se puede maniatar al Poder Judicial sometiendo su autoridad a lo que una autoridad administrativa determine. Eso no resiste el menor análisis jurídico, eso no funciona así en ningún país. El Poder Judicial es autónomo, es independiente, tiene toda la facultad para iniciar un proceso judicial y el Ministerio Público lo mismo. Entonces, nosotros no entendemos cómo una medida como esta puede cortar una investigación, además iniciada antes de la ley, lo que demuestra la aplicación retroactiva a que estamos haciendo referencia, sino que genere esto un escenario de inseguridad jurídica para el trabajo que viene haciendo el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Bueno, don Juan aceptó mi invitación y me dijo, Renato, voy con mucho gusto, pero solo puedo 1 hora por la agenda. Y aquí está la licenciada Durán, que la miro moviéndose como recordándome la condición. Solo déjeme ir a una pausa. Nos despedimos con don Juan, que me pide sí un minutito para hablar sobre investigaciones que se le hacen a él. Bueno, fíjese, yo soy una persona más o menos conocida en mi país. Tengo una trayectoria académica, profesional, política. Y estoy informado que han contratado una firma internacional muy importante, con oficinas en muchos países en el mundo, para investigar mi pasado en Perú y donde haya estado. Yo he estado viajando frecuentemente por Centroamérica, por Estados Unidos, trabajando en Sudamérica. Y es gracioso, pues, porque yo sabía que había sido escaneado aquí antes de llegar, inclusive cuando llegué, quién es Juan Jiménez, me imagino que todo el mundo lo habrá hecho. Pero ya llegar al nivel de sofisticación de contratar una firma, y les aseguro que les está costando mucha plata, porque es una super firma. Y es financiada con dinero de acá. Bueno, ¿Privados o públicos? yo debo suponer que está siendo financiada por las personas que están en este momento preocupadas con lo que está pasando por lo que está haciendo la misión. Y lo que les puedo decir es que están gastando su plata por gusto, porque no van a encontrar nada, ¿no? Obviamente, la circunstancia o la situación de una persona con un personaje, digamos, que ha cumplido funciones públicas, tiene sus temas. Lo que pasa es que, en mi caso, yo he sido una persona que se enfrentó a la corrupción en mi país. Y seguramente los corruptos en mi país también están preocupados y están viendo la forma de atacarme. Y no vaya a ser que exista una alianza entre corruptos para querer afectar mi presencia en Honduras. De hecho, ya hemos tenido algunos conatos antes vía redes sociales, tratando de afectar mi biografía. Entonces, solamente decirles eso, que en lugar de gastar dinero, consíganse buenos abogados, porque eso quizás es lo que va a hacer falta. Bueno, don Juan, le agradezco su gentileza de aceptar la invitación. Muchas gracias, Renato. Don Juan Jiménez Mayor es el vocero de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad de Honduras. Él en este momento se va, ¿no? Ya puede bajar del set, Sí. Tiene otra agenda a partir de las 8 de la mañana.